Displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, objetivos: conocer la fisiopatología de la displasia y el desarrollo de la cadera, realizar un diagnóstico diferencial radiológico, conocer el tratamiento médico oportuno, que es lo que ustedes deben de saber, ¿no? Como introducción, el 0.5% a 1% de las articulaciones tienen inestabilidad. La displasia y el desarrollo de la cadera se da en el 0.1% de los niños. Es más frecuente en mujeres que en hombres en una relación 4:1, ¿no? Y la luxación congénita de cadera es la etapa final de la displasia y el desarrollo de la cadera. ¿Qué es la displasia y el desarrollo de la cadera? Es un término genérico que describe un espectro, ¿no?, de anormalidades anatómicas que ocurren en la historia natural de la evolución, que pueden ser congénitas o se pueden desarrollar durante la infancia, ¿no? Este espectro, más adelante lo vamos a ver, engloba varios episodios, ¿no? Desde ligeros defectos como un acetabul superficial hasta defectos importantes como luxaciones teratológicas. Estos son los componentes de la articulación coxofemoral, de la articulación de la cadera, ¿no? La cavidad cotiloidea o el acetábulo, el ligamento redondo, la cabeza del fémur, el rodete acetabular, que es fibrocartílago, ¿no?, la cápsula articular, que engloba la articulación, y el fémur proximal. Cualquier alteración en cualquiera de los componentes de la cadera, ¿no?, sobre todo acetábulo, cabeza femoral, rodete acetabular, ligamento redondo, condiciona una displasia en el desarrollo de la cadera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores predisponentes y factores precipitantes. Dentro de los factores precipitantes tenemos factores mecánicos y factores hormonales. Factores predisponentes se ha descrito que es genético, ¿no? Hay un factor hereditario de por medio. El sexo, como les decía, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Problemas de laxitud ligamentaria familiar, es decir, antecedentes familiares de pacientes con laxitud ligamentaria en la niñez o en el desarrollo, ¿no? La raza también es más frecuente en raza blanca. La edad gestacional también, ¿no? Y el tabaquismo materno que está en estudio. De los mecanismos precipitantes, los mecánicos, bueno, ser primípara, la presentación podálica, macrosómico, embarazo múltiple, poco líquido, ¿no? Anomalías uterinas, etc. Dentro de las hormonales se dice que el exceso de estrógeno materno produce relajación de la cápsula articular y eso predispone el desarrollo de la displasia, el desarrollo de la cadera, ¿no? Al provocar relajación de la cápsula articular, pues lo que está generando es laxitud ligamentaria y hace que la cadera sea inestable y que no se mantenga dentro de la articulación. Y la progesterona materna induce en útero la producción de relaxina, y esta hormona se ha visto pues relacionada también, ¿no?, con la laxitud ligamentaria en las articulaciones de la cadera. Entonces son los factores de riesgo que hay descritos, ¿no? Algunos en controversia, otros todavía no bien definidos, pero es lo que existe en la literatura. Existe un tamizaje, es decir, un examen de screening que se le hace a todos los recién nacidos, ¿no? Tiene que ser tanto clínico como de estudio por imagen. Clínico, hay que ver si es que el niño camina o no camina. Antes de caminar, pues, ¿qué hay que evaluar? Asimetría de pliegues, limitación a la abducción, signos de Ortolani, Barlow, Galeazzi. Acá tenemos, ¿no?, asimetría de pliegues. Eso se evalúa en los pliegues glúteos y en la parte del muslo, ¿no?, en la parte anterior como posterior también. Acá hay una simetría de pliegues. Este es un signo de Galeazzi, que significa que hay una dismetría, ¿no? Se traza una horizontal al nivel de la rodilla, una es más alta que la otra. Acá se ve lo mismo, signo de Galeazzi, ¿no? Y limitación a la abducción. Es decir, cuando yo abduzco una de las caderas, pues hay un tope, hay un freno que me impide continuar el movimiento. Y entonces ese movimiento está limitado. Hay que ver por qué, ¿no? Acá tenemos la maniobra de Ortolani, ¿no?, que acá está el esquema, ¿no? Con el dedo pulgar se agarra la rodilla, con los otros dedos se agarra la zona trocantérica y lo que se hace es llevar la cadera hacia la articulación, ¿no? Esta es la maniobra. Es decir, esta maniobra reduce una cadera si es que se encuentra luxada.
Y esta es la maniobra de Barlow. Igual, pulgar en la zona medial y en la rodilla, el resto de dedos sobre la zona trocantérica, y lo que hace esta maniobra de Barlow es al revés. Luxa una cadera que es luxable, ¿no? Lo lleva hacia abajo y hacia... Este es el sentido del movimiento. Entonces la cadera se va hacia abajo. En cambio en ortolani, este es el sentido del movimiento de la pierna. Entonces con los dedos de acá, que están sobre el trocánter, reduce aquí la cadera, ¿no? En cambio acá, como es este sentido, la cadera la saca. Para que no se olviden, como una especie de motecnia, ortolani, in, hacia adentro, in, se reduce una cadera que está luxada, ¿no? Barlow, out, hacia afuera, luxa una cadera que es luxable, ¿ya? Eso para que no se olvide. Otra forma de evaluar, pues, es medir la longitud de los miembros, ¿no? Puede existir una dismetría, es decir, que un miembro sea más largo que el otro. Se mide con 1 centímetro desde el ombligo o desde la cresta ilíaca anterior inferior hacia la región del malleolo interno, ¿no? Realizado esto en cada extremidad, pues debe medir exactamente lo mismo, ¿no? O haber una variación de +1, más menos 1 centímetro, que es lo normal. La clínica, cuando el niño ya se encuentra caminando, pues el principal signo y síntoma es la cojera, es la claudicación, ¿no? Entonces, cuando no hay fiebre, acá hay un esquema de manejo de una cojera en un niño, ¿no? Cuando no hay fiebre, traumático o no traumático, pues cuando hay fiebre, corresponde a una emergencia porque probablemente sea una artritis séptica de cadera, ¿no? Entonces, nuestro tema está por este lado. Paciente sin fiebre y sin traumatismo también, acá, ¿no? Bien, estudios de ayuda al diagnóstico. El examen clínico que se ha explicado, ¿no? Los signos y síntomas que se encuentran en la deambulación del niño, Barlow, Ortolani, Galeazzi, limitación para la abducción, asimetría de pliegues, ¿no? Si es que el niño camina, cojera, claudicación. Y la dismetría de miembros inferiores, que clínicamente se puede medir. Tenemos también la ecografía y la radiografía de pelvis. La ecografía se realiza por lo general a niños menores de 6 meses. La radiografía se realiza cuando los niños tienen ya 6 meses en adelante. Antes no. La ecografía, bueno, lo que se utiliza es el método de gradación de Graf, ¿no? Consiste en medir los ángulos de la cápsula de reborde glenoideo, la cabeza femoral, el ilium, pues el ángulo alfa y el ángulo beta son los que se miden. El ángulo alfa normal tiene que salir menor de 60, el ángulo beta normal tiene que salir menor de 55, ¿no? Por lo general esto ya lo realiza el radiólogo, lo interpreta el radiólogo y se los envía a ustedes en el informe, ¿no? En el informe ecográfico. Aquí no hay mayor cosa que analizar, porque la ecografía es operador dependiente, ¿no? El médico radiólogo que realiza la ecografía es quien ve en el monitor, realiza las mediciones en el monitor, ¿no? Y les da el informe. La radiografía sí es diferente porque el paciente les llega a ustedes como una placa radiográfica. Entonces ustedes tienen que saber interpretar esa placa radiográfica, ¿no? En una radiografía de pelvis hay que saber dar lectura cuando buscamos diagnóstico de una displasia de cadera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Este lado es el lado normal, de una cadera normal. Este lado es una cadera con displasia, ¿no? Una cadera luxada. ¿Qué se hace? Se traza una línea horizontal. Esta línea horizontal se toma como referencia el cartílago trirradiado de ambos lados. Este punto y este punto. Es el cartílago trirradiado. Y se traza la horizontal que pase por ambos cartílagos trirradiados. Esa línea se llama línea de Hinkel-Reiner. La otra línea que se traza es una línea vertical que tiene que pasar por el borde externo de la ceja acetabular. Este es el acetábulo, este es el borde externo de la ceja acetabular o del acetábulo, ¿no? Entonces, lado derecho, igual acá, lado izquierdo. Y tenemos dos líneas trazadas, una horizontal que pasa por ambos cartílagos trirradiados y dos verticales que pasan por el borde externo de la ceja acetabular, ¿no? Que es la línea de Perkins.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esas dos líneas? Pues hay que ver varias cosas. La cabeza femoral o el núcleo de la cabeza femoral tiene que quedar dentro de ese cuadrante. Dentro del cuadrante inferior, ínfero-interno. En este caso, este es el cuadrante ínfero-interno, ¿no? La cabeza se encuentra en el cuadrante ínfero-externo, ¿no? La cabeza femoral tiene que quedar por dentro de la línea vertical de Perkins. Esta es la línea de Perkins, la cabeza está por dentro. En este caso, esta es la línea de Perkins, la cabeza está por fuera. Otra línea que hay que evaluar es el arco de Shenton. Este es el arco de Shenton. No es más que la continuación de la zona metafisiaria y del cuello femoral con el agujero obturador. Tienen que formar un arco perfecto, o casi perfecto, como en este caso, ¿no? Esta es la línea o arco de Shenton. En una cadera normal tiene que ser así. En una cadera displásica, miren acá, no hay arco de Shenton, ¿no? Por acá debería estar. Está interrumpido el arco de Shenton. También es un signo radiográfico de displasia de cadera. Otro signo que debemos evaluar es el ángulo de inclinación acetabular, este ángulo de acá, ¿no? Desde el borde interno de la ceja acetabular hasta el borde que pase por el borde externo de la ceja acetabular. Y medimos ese ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal de Hinfeldreiter, ¿no? Este ángulo varía según la edad del paciente, ¿no? Por lo general, en mayores de un año, ese ángulo tiene que ser de 20-21 grados, ¿no? Mientras más pequeño es el niño, este ángulo mide más. Mientras más va creciendo el niño, este ángulo ya tiene que ir disminuyendo hacia 20 grados, por lo menos. Acá, por ejemplo, vemos que está más parado, ¿no? Miren acá, esta inclinación, hay un ángulo menor, acá pues hay un ángulo mayor. Acá el techo acetabular está más parado, ¿no? Evidentemente. Otra cosa que hay que evaluar es la simetría que hay entre los núcleos de la cabeza femoral. Estos dos núcleos de la cabeza femoral, además de estar en una posición que ya se ha mencionado, deben de ser simétricos. Si yo encuentro que uno es más grande y otro es más chiquito, pues eso se llama hipoplasia, hipoplasia de cabeza femoral. También es un signo radiológico de displasia. Entonces, ¿cuándo hablo de displasia? Cuando tengo alteración en el techo acetabular, cuando hay alteración en la simetría del núcleo femoral, de la cabeza femoral, porque uno es más grande y uno más pequeño, ¿no? Y cuando el núcleo, la cabeza del núcleo femoral no está en el lugar que debería estar, de acuerdo a los cuadrantes. ¿Ya? ¿Sí se entiende hasta ahí, lo que se ha explicado? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Seguimos entonces. Acá tenemos, por ejemplo, cómo varía ese ángulo acetabular, este ángulo, ¿no? Cómo varía con la edad, en meses, hasta los 2 años de acá, ¿no? Por lo general, al año de edad, eso debe estar en 20 grados, ¿no? Más pequeño es el niño, a los 6 meses, esto está más o menos en 25 grados, 24 grados, ¿no? A los 9 meses, en 22 grados. A los 11 meses, 21 grados. Y así tiene que ir disminuyendo. Mientras más pequeño es el niño, ese ángulo va a medir un poco más, ¿no? Pero 25, 26 grados. Si es un ángulo que mide 32, 34, definitivamente a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses o al año, eso ya es una displasia, porque es un ángulo demasiado elevado para la edad que tiene el niño. ¿Ya? La clasificación, pues la clasificación más importante en displasia de cadera es la clasificación de Tonis. ¿Qué cosa hace la clasificación de Tonis? Pues permite cuantificar, digamos así, cuán severa es la enfermedad en base a la posición que ocupa la cabeza femoral dentro de los cuadrantes descritos, ¿no? Esos cuadrantes reciben el nombre de cuadrantes de Ombredai, ¿sí? Cuadrantes de Ombredai. ¿Cuál es la posición correcta? Ya les mencioné, la parte ínfero-interna. En ese caso es grado 1, ¿no? Cuando está en la intersección de todos los cuadrantes, pues grado 2. Cuando está en el cuadrante superexterno, grado 3, ¿no? Y cuando sale completamente de la línea de Perkins, grado 4, ¿no? Acá ya está luxada completamente. Acá está en contacto prácticamente con el borde externo. Acá ya no. Ya está completamente luxada. Esa es la clasificación de Torres. Es sencilla, se basa en la posición del núcleo de la cabeza femoral. Acá un ejemplo, ¿no? Trazamos las líneas
cartílago trirradiado, trazamos la línea de Hickel-Reiner, ¿no? Borde acetabular externo, tratamos las dos líneas de Perkins, ¿no? Vemos el arco de Shenton en este caso, y acá. Encontramos que acá tenemos, ¿no? Miren esta cabeza, miren el núcleo de esta cabeza femoral, miren el núcleo de esta cabeza femoral. Esta, evidentemente, es más grande, esta es más pequeñita. Hay una interrupción del arco de Shenton. La cabeza se encuentra en el cuadrante súpero externo, por fuera de la línea de Perkins. Entonces, definitivamente, displasia de cadera, ¿no? Y eso que no hemos medido el ángulo, aquí el ángulo es tabular. Si lo medimos, mire, está casi parado. Entonces, de hecho, ese ángulo está súper aumentado, ¿no? Miren la comparación con este ángulo de acá. Bien, acá otro ejemplo, igual. Cartílago irradiado, línea de Hickel-Reiner, ¿no? Borde acetabular externo, línea de Perkins, borde acetabular externo, línea de Perkins, y el núcleo. Hay una simetría entre ambos lados, el núcleo femoral, hay una interrupción acá de la línea de Shenton, a diferencia de acá, que está bien marcada, ¿no? Y la ubicación de la cabeza femoral es una cabeza luxada, es un fémur luxado. Igual acá, esta es una cadera normal, ¿no? Miren la cabeza femoral acá, miren la cabeza femoral acá, miren cómo está, ¿ve? Miren ese acetábulo cómo está bien parado. Si nosotros medimos esto, mire, 25 grados, ¿no? O sea, está bastante incrementado, ¿no? El arco de Shenton queremos formarlo acá, miren para dónde se va. En cambio acá, miren, ¿no? Se forma el arco de Shenton. Entonces, eso hace el diagnóstico de displasia cadera. Igual acá, lo mismo, más de lo mismo, ¿no? En este caso, las dos caderas, miren. Por fuera de la línea de Perkins, son dos caderas luxadas, ¿no? Entonces, displasia de desarrollo de la cadera. ¿Se ha entendido hasta acá? Les he tratado de poner en forma práctica radiografías para que ustedes sepan hacer diagnóstico radiográfico de displasia de cadera. ¿Ya? Esta es la historia natural de la displasia, de la enfermedad de desarrollo de la cadera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre primero? La cadera o las partes blandas que rodean la cadera, ligamento redondo, rodete glenoideo, rodete cotiloideo, perdón, la articulación, son estructuras laxas. Entonces la cadera ya no se mantiene en una posición firme, sino que se hace subluxable, se hace inestable un poco, ¿no? Entonces es subluxable o laxa, es la inestabilidad primaria en que la cabeza femoral, aunque deslizable, siempre está dentro del acetábulo. Significa que cuando ustedes hacen Barlow, Ortolani, no se va a salir, pero van a sentir movilidad dentro de la articulación, ¿no? Subluxada, la cabeza femoral está dentro del acetábulo, aunque aún en reposo, se aleja del suelo mismo, traduce una inestabilidad mayor con desplazamiento parcial de la cabeza femoral. Como vemos en la radiografía, una cabeza subluxada. A ver, por aquí hay. Aquí, acá. Un tonis grado 2 es una cabeza subluxada. ¿Por qué? Porque parcialmente está fuera de la línea de Perkins, ¿no? Cuando está toda la cabeza femoral o el núcleo de osificación de la cabeza femoral por fuera, se habla de cadera luxada. Cuando está parcialmente, es una cadera subluxada. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en este caso es una cadera luxada, en este caso es una cadera luxada, en este caso es una cadera luxada, en este caso también es una cadera luxada, ¿no? Todos los ejemplos son luxados. Acá, cadera luxable, significa en reposo la cabeza femoral se encuentra bien ubicada, pero manualmente es desplazable fuera del acetábulo. Maniobra positiva, Barlow positivo, ¿no? O sea, una cadera luxable, que yo la puedo luxar con la maniobra de Barlow y la puedo reducir con la maniobra de Ortolani. Cadera luxada, la cabeza femoral se encuentra fuera del acetábulo. Inveterada se caracteriza por una luxación de la articulación coxofemoral en el periodo que se ha iniciado la marcha, ¿no? O sea, cuando el niño ya es más grande. Entonces, esta es la evolución natural de una displasia de desarrollo de la cadera, si es que no se trata, ¿no? Empieza desde una laxitud ligamentaria, capsular, de estructuras blandas dentro de la articulación, que poco a poco empiezan a hacer inestable la cadera hasta que se subluxa, se hace luxable y se sale completamente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa.
Diagnóstico diferencial, de acuerdo a la edad, ¿no? El signo principal es claudicación, cojera, ¿no? De acuerdo a la edad que presenta el niño, podemos pensar en enfermedad de Pertes, en epifisiolisis o en algún tumor, ¿no? El tratamiento, se usa arnés de Paplik hasta los 6 meses, ¿no? De los 6 meses hasta el año, se usa yeso pelvipedio. Cuando ya el niño pasa el año de edad, ya el tratamiento ya es quirúrgico, ¿no? Se hace primero, en primera instancia, dependiendo del caso, reducción abierta, más yeso pelvipedio, y pueden llegar incluso a hacerse hasta osteotomías, ¿no? Con remodelación y rehabilitación del fémur, ¿no? Y osteotomía femoral. Esta es la escalera terapéutica, ¿no? Conforme avanza en edad el niño. Tenemos, ¿no? Hasta los 12 meses, reducción cerrada. Es cierto, hasta los 12 meses se hace reducción cerrada. Los 6 primeros meses con el arnés de Papli o la férula de Creya, y de los 6 a los 12 meses con yeso pelvipedio o la férula de Creya, ¿no? Hasta los 18 meses se hace reducción abierta y se hace liberación de partes blandas. Ya si cuando es mayor de 18 meses ya se hace reducción abierta, se pueden hacer osteotomías femorales o pélvicas incluso, ¿no? Entonces, a mayor edad, incrementa la edad del niño, se incrementa la deformidad y el tratamiento ya se hace. Por eso el screening se hace, todo recién nacido debe pasar un screening con el traumatólogo, ¿no? Para evitar, desde temprana edad, evitar problemas de displasia cadera y que sean tratados y corregidos a tiempo, y evitar que el niño llegue con secuelas a mayor edad, ¿no? Y que implique ya tratamientos más costosos también. En este caso, esta es una osteotomía de Salter, es una osteotomía de rehabilitación, ¿no? Se hace una osteotomía a nivel de la escotadura ciática, debajo de la espina ilíaca anterior, ¿no? Se coloca injerto y se fija con 2 clavos Kirchner, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues se levanta el acetábulo, ¿no? Se da en mayor inclinación al acetábulo, se baja el ángulo acetabular. Este es otro, osteotomía de Vega, es una osteotomía de remodelación, ¿no? Se hace cuando se necesita mayor cobertura en el techo acetabular también. De igual manera hay que utilizar injerto. Y esto de la osteotomía de Pemberton, de igual manera, es una osteotomía de remodelación. También se utiliza un injerto de hueso ilíaco también, ¿no? Que es para bajar también el ángulo acetabular. Conclusiones, tamizaje ecográfico en pacientes con factores de riesgo, generalmente antes de los 6 meses. Después de los 6 meses nos sirve la ecografía. La displasia se usa ya radiografía, ¿no? La displasia de cadera es la enfermedad y la luxación de la cadera en la etapa final de la enfermedad, ¿no? Los signos clínicos ortolán y barro se lo encuentran cuando existe inestabilidad de cadera. Esa es la charla respecto a displasia, el desarrollo de la cadera. ¿Alguna pregunta que tengan, algo que no se haya entendido, que tengan duda? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Con cuánta o cuál es la edad que más llegaría con estos problemas de displasia de cadera, ¿no? ¿O cuál es la edad promedio más o menos que usted ha atendido de estos pacientes? Bueno, mira, ves niños menores de 1 año y ves niños de 3, 4 y 5 años. O sea, el grupo etario al que pertenece, al que llegan al hospital estos pacientes, depende mucho del nivel educativo de los padres, ¿no? Entonces, yo he visto niños que los llevan pues meticulosamente y se diagnostica esto a los 6 meses, nada más, o máximo 7 meses. Se le coloca su yeso pelvipedio y al año, después de 5 o 6 meses, el niño está completamente normal, ¿no? Y también he visto pues niños que llegan a los 3 años con cojera, o sea, y tienen 2 años de cojera porque al año empezaron a caminar y los padres recién los llevan o sea, lo traen a la consulta a los 3 años, a los 2 años. Y generalmente ese tipo de pacientes son de la sierra, vienen de lugares con un nivel cultural muy bajo, ¿no?
bajo grado de instrucción de los padres sobre todo. Pero existen de ambos. Existen niños que llegan a temprana edad y se puede corregir el problema a tiempo. Existen niños en los que la enfermedad ya avanzó demasiado porque llegaron muy tarde, ¿no? Llegan con la cadera luxada, llegan con un miembro más grande que el otro y obviamente pues eso genera cojera, ¿no? Pero existe de ambos. Lo importante, o sea, el diagnóstico, creo yo, el diagnóstico en la etapa o el estadio avanzado de la enfermedad, yo creo que ese sería, o es evidente, ¿no? O sea, uno ve una radiografía, digamos, una imagen radiográfica como estas, por ejemplo, ¿no? Y el diagnóstico es evidente. Yo creo que el reto es hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, cuando el niño recién está empezando la enfermedad, ¿no? Existen en la ciudad, bueno, se hace screening, pues, ¿no? De los hospitales por lo general salen con evaluación traumatológica, o a veces los pediatras interconsultan, o a veces en los controles de desarrollo, el pediatra lo envía a consulta externa al niño, ¿no? El problema viene con los niños que no tienen acceso a los controles, que viven en zonas alejadas, que tienen padres con bajo nivel educativo. Doctor, una pregunta. ¿Y cuáles son las secuelas más comunes asociadas a un diagnóstico tardío, ¿no? de esta enfermedad? Bueno, la secuela es la luxación. Una cadera luxada en un niño es muy complicada de operar, ¿no? El niño puede generar a posteriori artrosis incluso, ¿no? O sea, la displasia de cadera cuando se deja avanzar se convierte en una enfermedad discapacitante, ¿no? Operar, o sea, hay tratamiento quirúrgico, evidentemente sí. Si un niño te llega a los 3 años, a los 4 años con una cadera luxable, ¿no? Hay tratamiento quirúrgico, sí. El problema es que los resultados no siempre son buenos. Siempre hay un porcentaje de secuela que queda, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? No, pongámosle otro. Este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cabeza femoral está fuera, el acetábulo está sin la cabeza femoral. La cabeza femoral es un estímulo para que se desarrolle el acetábulo. Entonces, si la cabeza femoral está fuera, el acetábulo se va a hacer horizontal, se va a hacer vertical. No se va a inclinar, se va a empezar a hacer vertical. Y se va a convertir más o menos así, en esto. Este es un niño más grande, ¿no? Ahora, operar esto en un niño más grande implica hacer cortes a estos niveles, más o menos, bajar ese techo acetabular y el espacio que queda y llenarlo de injerto, ¿no? El problema es que esta cabeza no se desarrolló bien. Este acetábulo no se desarrolló bien. Digamos que la cirugía puede ser un éxito. Bajamos el techo acetabular, la cabeza queda centrada en el acetábulo, tomamos la radiografía y se parece muchísimo a la otra cadera, ¿no? El problema viene después. Ese niño probablemente va a ser una artrosis precoz y a futuro pues requiera probablemente prótesis incluso de cadera. Ese es el problema. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo creo que el objetivo de esta charla es que ustedes sepan eh, esto, que sepan evaluar esto, que sepan realizar las maniobras, ¿no? Barlow, Ortolani, que sepan identificar una simetría de pliegues, un signo Galeazzi, una abducción limitada, ¿no? Son signos clínicos. Y que sepan interpretar una radiografía de pelvis. ¿Cuándo pedirla? Cuando el niño tiene más de 6 meses a más, ¿no? Entonces, pedir la radiografía de pelvis, saberla interpretar y ante la sospecha de displasia, referirlo a un hospital. Entonces, pero para que ustedes hagan la sospecha, tienen que saber interpretar la radiografía, pues, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de la ecografía, ¿desde qué edad está recomendado hacer ese diagnóstico? La ecografía lo puedes hacer a partir del 3er mes de vida. Entonces, tiene una alta sensibilidad y especificidad de los 3 a 6 meses.
Entonces, después de eso, tiene mejor sensibilidad y especificidad la radiografía. Ok, doctor, muchas gracias. Otra cosa, de repente ustedes ven una radiografía en un niño muy pequeño de 6 meses, ¿no? Porque estamos quedando que, o estamos diciendo que a partir de los 6 meses, ya a un niño se le puede tomar una radiografía para hacer diagnóstico de pelvis. Pero van a encontrar a veces ustedes que toman, piden una radiografía de pelvis, les llevan la radiografía de pelvis y no van a ver esto. No van a ver los núcleos de la cabeza femoral. Simplemente van a ver esto y se queda acá. Y no hay el núcleo, en ninguno de los dos lados. Puede pasar y es normal. Los núcleos de la cabeza femoral empiezan a aparecer a partir del 5º mes, en un porcentaje de niños. En otro porcentaje de niños aparecen a los 7 meses. En otro porcentaje empezando a aparecer a los 8 o 9 meses, ¿no? Entonces, si es que no, la idea o lo importante es darse cuenta, si es que no están en ambos lados, significa que aún no aparecen. Si yo encuentro, como en este caso, uno más grande y el otro más pequeño, ahí sí hay un problema. Hay una hipoplasia en uno de esos lados. Pero si yo ya tengo un niño de 9, 10, 11, 12 meses y aún no aparecen los núcleos, eso tampoco ya es bueno. Eso también es displasia. Eso es retardo en la aparición del núcleo de osificación. Entonces, más o menos, un promedio de 7, 8 meses, como máximo se espera para que aparezcan los núcleos de osificación. Si en una primera radiografía no aparecen y el niño tiene 6 meses, pues se le cita en un mes o mes y medio más y se le pide otra. Y en esa otra ya debe haber aparecido. Eso es algo también que tienen que tener en cuenta. Doctor, una consulta. ¿Sí? Y en este caso, la clínica del paciente, aparte de toda la revisión de las maniobras que vamos a realizar y la revisión de los pliegues, el paciente también, bueno, como es pequeñito, pero también puede manifestar dolor. Dolor no. Lo que sí vas a encontrar un niño irritable, ¿no? Por lo mismo que es lactante, el lactante menor, tienen más apego con la mamá y con los extraños, pues los niños se irritan. Pero no, dolor no. Lo que hay es una limitación para la movilización de la cadera, ¿no? O está luxable o está subluxada, o hay una limitación para reducirla. Pero no es que el niño llore por dolor, sino llora por irritación en todo caso, ¿no? Perfecto.